Aquí estábamos viendo los requisitos para poder emitir un cheque de manera que sea válido y también ético. Prosigamos. Hablemos de los plazos y pagos del cheque. Vamos a pedirle a una de sus compañeras. Juana, por favor, léanos esa parte. Buenas noches, Virgen. El plazo de presentación para el pago de un cheque está establecido dentro de los 30 días corridos a partir de su fecha. Si fuera expedido un territorio nacional y dentro de los 3 meses si fuera expedido en el exterior para su pago en territorio nacional. Si el cheque entra en caducidad debido a su no presentación en plazo establecido, líneas arriba puede ser revalidado. En esta situación, el girador, a petición del tenedor o beneficiario, lo revalida colocando en el reverso del cheque la firma, la nueva fecha de expedición y la palabra revalidado. Bien, gracias, Juana. Entonces ahí está claro, ¿no? El plazo o vigencia que tiene un cheque para ser cobrados es 30 días. Ya, eso tratándose de los cheques que se emiten dentro del territorio nacional. Y 3 meses para aquellos cheques que vienen del exterior, pero que deben cobrarse en territorio nacional. Entonces ellos tienen 3 meses. Esos cheques son pocos, ¿no? Realmente son muy raros, ya que ahora todo es mediante giro o transferencia bancaria, ¿no? Pero los cheques en territorio nacional todavía, bueno, son utilizados frecuentemente. Ahora, tienen 30 días desde el momento en el que se emitió, ¿ya? Pasa mucho eso que un cheque, por ejemplo, puede ser firmado el 5 de agosto, pero como es muy burocrático, se lo entrega una semana después o a los 10 días recién, ¿no? De haberse firmado el cheque o haberse elaborado el cheque. Entonces, eso, existe ya un retraso ahí por parte de la empresa que emite o el girador. Pero también ocurre que la persona que recibe el cheque no tiene el tiempo de ir a cobrar, ¿no? O tal vez no es muy importante para esa persona cobrar el cheque, ¿no? Porque tal vez no lo necesita todavía, ya o tiene mucho trabajo y no lo cobra. ¿Qué pasa en esos casos? El cheque llega a vencerse, ¿ya? A los 30 días de haber sido emitido. Entonces, en esos casos, dice que el beneficiario, que vendría a ser la persona que recibe el cheque, puede solicitarle al girador que lo revalide. ¿Cómo se revalida? Pues el girador tiene que volver a firmar, pero ahora en la parte de atrás. Ya firma, coloca la fecha en la que está firmando o revalidando el cheque y tiene que escribir, ya, revalidado. Tiene que estar escrito en la parte de atrás. O en el caso de empresas que son grandes, tienen un sello que dice revalidado y lo sellan, ¿no? Pero si no se tratase de ese caso, puede escribirlo manualmente y tiene la misma validez. Ahora, aquí hay un detalle que deben considerar ustedes como futuros giradores o tenedores beneficiarios, ¿no? Cuando uno revalida un cheque, la fecha tiene que estar en literal, por lo menos la parte del mes, ¿ya? Si tiene que firmar 5 de agosto del 2021, no tiene que escribir 05-08-21, ¿ya? Porque eso es netamente numeral. Y no entiendo por qué el banco lo rechaza, ¿ya? El mes tiene que estar escrito de manera
literal. Entonces tiene que decir 05 barra agosto, o hago por lo menos, barra 2021. ¿Ya? Es igual para tener en cuenta al momento de revalidar y no exista nuevamente un rebote por parte del banco, ¿no? En la revalidación, el mes tiene que estar en literal. Bien, sigamos. El endoso, ¿qué es el endoso? Vamos a pedirle ya a una nueva compañera. A Ruth, por favor. Léanos qué es el endoso. El endoso es un acto jurídico unilateral que contiene una orden de pago y su función principal es la transmisión de propiedad del título valor que hace el endosante. El endosante es el tenedor legítimo del documento. A otra persona que recibe de endosario. Las referencias precisas relativas al documento deben constar por escrito en el reverso, debiendo cumplir con lo siguiente: nombre del endosario, lugar y fecha del endoso y firma del endosante. Bien, gracias Ruth. Entonces, ¿qué es el endoso? El endoso no es más que la transmisión de la propiedad del título valor a otra persona. Es como que yo le cedo mi cheque a una tercera persona por motivos varios, ¿no? Existen varios motivos. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. Si yo recibí un cheque, puede ser un bono, ¿no?, de una empresa por 1.000 bolivianos, y al mismo tiempo yo le debo a mi amigo, o tal vez le debo 1.000 o le debo más, pero se lo puedo pasar el cheque en parte de pago. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Endosarlo, ¿ya? ¿Y cómo se endosa? Pues ahí está fácil, ¿no? En la parte de atrás tienen que escribir el nombre, ¿ya?, de la persona que está endosando, lugar y fecha de endoso y la firma del endosante. Entonces, ya, esta era una estrategia igual cuando escriben mal su nombre, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa muy seguido porque mi nombre como que se puede escribir de muchas formas, ¿no? Entonces a veces le quitan una S o a veces le ponen la N y uy, se hace un lío. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En mi caso, lo endoso a otra persona, ¿ya? Y esa persona va y lo cobra. Para no tener que hacer ese trámite de volver ahí a decirle, miren, me lo hizo mal mi cheque. Ahí cuando me hizo mal el cheque y mi nombre está mal, no hay otra opción que rehacer el cheque y hacer uno nuevo, ¿no? Tendría yo que entregarle mi cheque y esperar que el cheque vuelva a salir. Uy, otro proceso. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Se lo endosa a otra persona y esa persona ya puede cobrarlo. ¿Por qué? Porque el endoso es la transferencia de la propiedad. Yo se lo transfiero a otra persona y esa persona se convierte en el nuevo beneficiario. Ahora, ¿cuántas veces se puede endosar un cheque? ¿Alguien sabe o alguien ya tiene experiencia? Nadie tiene contacto con cheques. Entonces, ya esto es pregunta de examen, bien, se la estoy regalando. El cheque no tiene límite de endoso. Es decir, puede pasar de mano en mano de manera ilimitada. Pero ¿qué pasa? Que el cheque tiene un límite para firmar, ¿no? Es decir, no tiene el espacio ilimitado. Si ustedes le dan la vuelta al cheque, tal vez entren 3 y si lo hacen bien apreto, hasta 4 personas podrían entrar en la parte de atrás, ¿no? Podrían firmar. Entonces, se puede permitir, dice, que al cheque se le agregue un papel. Es decir, como que agarran Yuret, lo prenden y entonces hacen que el cheque se extienda, ¿no? ¿Para qué? Para que las otras personas sigan endosando, sigan firmando. Y eso tendría validez. Bien. Eso en cuanto al endoso. Prosigamos. ¿Qué más tenemos por acá?
el protesto. ¿Qué es el protesto? Vamos a hacer aquí, vamos a borrar esto. Vamos a pedirle que no los lea. Si está Maribel, por favor. Buenas noches, Lista. Buenas noches. Eso léalo, por favor. Ok. Protesto. La constancia puesta por el banco en el cheque de haber sido prestado en tiempo y no pagado total o no especialmente surge efecto de protesto. La constancia se anotará en el mismo cheque o en hojas adheridas a él, señalando los motivos de la negatividad del pago y la fecha y hora de presentación. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué es el protesto? Dice ahí, es la constancia que el banco escribe en el cheque de que no está pagando el cheque en su totalidad o simplemente no lo está pagando. Bien, ¿por qué? Ya vamos a ver el por qué. ¿Ya? Dice ahí, tiene que señalar, el banco tiene que escribir el motivo de por qué no está pagando ese cheque, ¿no? Veamos por qué no paga un cheque. Dice, principales causas del rechazo de un cheque por parte del banco. La primera y la más común, por insuficiencia de fondos, ¿no? Entonces, cuando una persona se acerca a la ventanilla de un banco y le dicen que no tiene fondos, entonces el banco tiene que escribir ahí que la persona vino, se presentó en tal fecha y no está pagado por falta de fondos, ¿no? Y eso tiene un valor legal, es decir, es como la prueba de que el girador emitió un cheque sin fondos, ¿ya? Y tiene sus consecuencias, ¿no? Sirve de prueba para hacer una acción legal. Otro motivo, por falta de fondos, o sea que no existan fondos disponibles. O sea, es lo mismo. Tercero, por alteración, es decir, que el documento presente borrones o rayones, ¿no? Entonces el banco podría ahí escribir que ese cheque está adulterado para que la persona que lo tiene no intente cobrarlo en otra sucursal, ¿no? Con eso ya prácticamente el cheque estaría anulado y tendría que regresar a la empresa que emitió el cheque para ver cómo solucionarlo, ¿no? Emitir uno nuevo, lo más común. Dice, por giros posterior a la muerte o defunción del dueño de la cuenta, ¿no? Y esto es algo que los hijos hacen normalmente, ¿no? Emiten cheques de sus padres que cuando ya fallecieron, ¿no? Para retirar su dinero, o por no esperar, digamos, porque eso se puede retirar de manera legal mediante una declaratoria de heredero, que es lenta la cosa, pero es seguro, ¿no? Y esto puede ser considerado un fraude o estafa. ¿Qué más tenemos? Hablemos de los tipos de cheque, ¿ya? Entonces empecemos con un cheque corriente. Vamos a pedirle que nos los lea Sadi Orellana, por favor, si nos escucha. Cheque Léalo. corriente, se le puede llamar. Ya, todo eso léalo. ¿Sí? Se le puede llamar también de cuenta corriente. Viene a ser la forma más general de disponer de los fondos depositados en un banco. Consiste en el giro de cheques contra titular a favor de un tercero o al portador. Cheque de gerencia o de caja. Es una orden de pago expedida solamente por un banco a su propio cargo o a cargo de sucursales, ya sea en bolivianos o en dólares americanos. Se caracteriza por ser un título donde el girador o el girado son una misma persona, mientras que el beneficiario deberá ser una persona determinada, es decir, son nominativos de carácter intransferible, admiten un solo endoso y deben estar firmados por personeros autorizados del banco. Perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar con estos dos tipos de cheques, ¿ya?
El cheque corriente, que es el cheque más utilizado, es el más común, es el que generalmente utilizan las empresas o las personas, ¿no? El cheque corriente es aquel en el cual una persona que es el girador ordena que se le pague a una persona llamada beneficiario, ¿no? No tiene ningún, podemos decir, ningún carácter especial. Ahora, también está el cheque de gerencia. ¿Qué es el cheque de gerencia? Ya, es el cheque que expide un banco, ¿ya? El banco rellena un cheque que se llama cheque de gerencia o de caja a favor de una persona que por lo general es un cliente, ¿no? Para que se le pague a esa persona. ¿Qué características tiene este cheque? Obviamente, al ser un cheque de gerencia, ya estamos hablando de cheque de gerencia del banco, ¿no? No gerencia de una empresa. ¿Ya? Cheque de gerencia es la que el mismo banco emite para que él mismo pague a otra persona que generalmente es su cliente. Ahora, ¿qué garantía existe? Que el banco obviamente tiene fondos, ¿no? Y como el banco tiene fondos, le va a pagar, ¿ya? Es decir, ese cheque está garantizado su pago. ¿Qué más tenemos por acá? Miren. ¿Cuál es una característica especial? Que solamente permite un endoso, ¿ya? ¿Y cuál es ese endoso? Pues obviamente el que hace la persona que está cobrando y se lo endosa a favor del banco, ¿ya? Además que es intransferible. ¿Cuándo se utiliza un cheque de gerencia? ¿Ya? Ustedes, digamos, como empresa, o si es que quieren hacer transacciones con alguna empresa y realmente quieren asegurarse el pago, y obviamente la persona o la otra empresa quiere realmente tener negocios con ustedes, pueden ustedes solicitarle un cheque de gerencia. Entonces, ¿qué hace su cliente? Su cliente va al banco y solicita que el banco le dé el visado al cheque, ¿ya? No sé si me entienden. El banco lo que hace ahí es garantizar que el cheque que su cliente está emitiendo va a tener fondos. Eso es lo que hace el banco. Por eso se llama cheque de gerencia. Entonces, con ese cheque que ya está garantizado por el banco, ustedes pueden hacer negocios de manera tranquila, ¿no? Porque los fondos ya están garantizados. ¿Se entiende la explicación o no? ¿O quieren que los vuelva a explicar? A ver, díganme. Ya, se debe entender porque todos están... Ahí, vamos con el siguiente. Cheque intransferible. ¿Qué es un cheque intransferible? Vamos a pedirle a Najid que nos los lea, por favor. Y también el cheque viajero. ¿Najid vino? ¿O solo está conectada? Dicen. Ya, por favor. Léalo, por favor. Cheque viajero. Un cheque turístico, también llamado traveller checks, los emite el banco a su propio cargo, o sea... Desde intransferible, banco... desde el de arriba. Ah, ya listo. Cheque intransferible. Es un cheque corriente que se gira a personas naturales o jurídicas y se coloca un sello en el anverso del documento que dice intransferible, lo que obliga a que el beneficiario sea el único y exclusivo que lo pueda cobrar o depositar en su cuenta. Generalmente se lo emite de esta manera, cuando el beneficiario es persona natural. Ya, gracias. Entonces, en resumen, ¿qué es un cheque intransferible? El cheque intransferible no es más que el cheque corriente con un sello que diga intransferible.
¿Para qué se hace eso? Bueno, solamente para que el beneficiario sea el único que pueda ser dueño del documento y en sí es el único que lo va a cobrar. Ya, en realidad, para el girador no tiene ninguna utilidad y en realidad es un poco perjudicial para el beneficiario porque no puede traspasarlo a nadie más que al banco, ¿no? Por si acaso, cuando yo firmo al cobrar el cheque en el banco, se lo estoy endosando al banco. Ya, entonces eso se considera endoso. Entonces, el cheque intransferible permite un único endoso hacia el banco. Y el cheque viajero, que esto dice que son cheques turísticos o también llamados traveler's checks. Los emite el banco a su propio cargo, o sea que el banco es girador o girado a la vez a efecto de que pueda ser cobrado en el territorio nacional o en otra persona o en otro país, no es otro país, otro país. Este cheque se emite nominalmente y su finalidad es evitar a las personas que van a viajar a otro país llevar dinero en efectivo por el riesgo que implica. En resumen, ¿qué es un cheque viajero? Es un cheque, ya, tiene las mismas características que los otros cheques, solamente que este garantiza, es como que ustedes lleven su tarjeta de crédito, ¿no? Y quieran retirar dinero en otro país. Es lo mismo. Con un cheque viajero se garantiza a la persona que lo está solicitando que cuando vaya a otro país y obviamente llegue a ese mismo banco o a bancos que tengan convenio con el banco que está girando el cheque viajero, que se le haga efectivo en territorio extranjero, ¿ya? Entonces, cuando uno se va de vacaciones, en vez de llevar dinero en efectivo, puede llevar cheques viajeros que lo va a cambiar en su lugar de destino. Esa es su única finalidad. Bien, también existe el cheque visado o certificado. Esto vamos a pedir, y el cheque de ventanilla, ¿ya? Vamos a pedírselo. ¿Quién no ha leído? ¿Najid ya está presente o sigue en el río? ¿Se escucha algo? ¿Se escucha más el agua? El cheque visado o certificado consiste en un cheque que expone el banco privado más firma, certifica que este documento tiene fondos suficientes disponibles y que será pagado a su representante. La certificación no puede ser parcial ni inverso en cheque visado, cheque de ventanilla. Es utilizado cuando la cuenta corriente fija acude a realizar una transacción que no tiene a su alcance el formulario de cheque expedido por el calendario de formulario expedido por el banco, sea por el envío o por el del. Ya, bueno, se escuchó muy poquito. Está bien, gracias, pero ya se nos va a cortar el Zoom también. Así que lo que vamos a hacer en estos momentos es tomar lista. Ya vamos a dejar ahí por hoy el avance. Ya vamos a continuar la siguiente clase y procedemos con la asistencia, ¿ya?